Semana número 2. A ver, en la semana número 2 vamos a hablar sobre la osteología, lo que significa que vamos a comenzar esta primera unidad. Hoy, que es la semana 2, la semana 3 y la semana 4, vamos a estudiar puro huesos, full huesos, ¿ok? La osteología. Ya, osteología, muy bien, la ciencia que estudia a los huesos. Tenemos células del hueso. En el caso de las células del hueso, vamos a ver que dentro de nuestro hueso existen diferentes tipos de células. Cuando hemos llevado el curso de terminología con los que hemos llevado, hemos visto que existe el osteoblasto. Entonces ya más o menos alguno de ustedes ya tiene la idea qué cosa es el osteoblasto. Osteoblasto es la célula productora de matriz ósea. ¿Entendido? Es la célula productora de matriz ósea. ¿Qué es la matriz ósea? La matriz ósea, jóvenes, es como si fuese el cemento que le echan a las columnas de una estructura, es el cemento con el que construimos las paredes, algo así. La matriz ósea es como el cemento con el cual formamos el hueso. El hueso está formado de una sustancia. Esa sustancia que forma a los huesos se le llama matriz ósea. ¿Ok? La matriz ósea es aquella sustancia que forma a los huesos. Ahora, ¿de qué está hecha la matriz ósea? La matriz ósea está hecha de una sustancia llamada cristales de hidroxiapatita. Cristales de hidroxiapatita. Cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita, jóvenes, son una sustancia que están hechas de dos elementos químicos muy importantes. Los elementos químicos que forman la hidroxiapatita son el calcio y el fósforo. Calcio y fósforo. ¿Ok? Por eso siempre de repente ustedes han escuchado decir que el calcio es importante para los huesos. Sí, ya, muy bien. Entonces, desde ahora ya tienen que hablar con más propiedad, ¿no? El calcio, ¿para qué es importante? El calcio es importante para formar cristales de hidroxiapatita. Y los cristales de hidroxiapatita son los que forman el hueso. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, el osteoblasto es la encargada de producir la matriz ósea. Y ya saben, ¿de qué está hecha la matriz ósea? De cristales de hidroxiapatita, o sea, de calcio con fósforo. Calcio con fósforo. Siguiente célula, el osteocito. El osteocito, ojo, el osteocito viene a ser la célula madura del hueso. Cuando la célula se encuentra madura, la célula madura del hueso, ojo, se llama osteocito. Pero ¿qué cosa es el osteocito? ¿Qué cosa es el osteocito? El osteocito es la célula madura del hueso y se supone que está formado ¿de qué? De osteoblasto que llega a madurar. El osteoblasto llega a madurar y el osteoblasto se convierte en osteocito. Y se supone que cuando es osteocito ya no produce matriz, ¿ok?
Cuando es osteocito ya no produce matriz. ¿Entendido? ¿Ya? Fíjense ustedes la forma de la célula, ¿ya? Y vamos a comparar con la imagen anterior. Miren acá el osteoblasto. ¿Cómo es el osteoblasto? El osteoblasto es una célula que está más rellena. El osteoblasto es una célula que está más ovalada, fíjense. Y cuando nosotros comparamos con el osteocito, el osteocito, ahora voy a cambiar la imagen. El osteocito, fíjense, el osteocito, a ver, mire, el osteocito es una célula flaca. El osteocito es una célula flaca, ojo, delgada, y le salen como una especie de raíces. ¿Están viendo? ¿Están viendo eso? El osteocito se va a encargar de qué? El osteocito se va a encargar de mantener vivo al hueso. El hueso va a estar vivo mientras exista en el hueso osteocitos. Mientras los osteocitos están metidos en el hueso va a tener vida. ¿Ok? El hueso va a tener vida. Recuerden ese detalle. Hasta ahí, ¿se entiende? A ver, ¿preguntas hasta ahí? ¿Nada? ¿Hasta ahí está todo claro? Ya, a ver. Por ahí preguntan, ¿y cuánto tiempo se demora en madurar? Ya, a ver, el osteoblasto se supone que va a comenzar ¿a qué? El osteoblasto va a comenzar a producir la matriz ósea y se supone que va a llegar el momento en el cual el hueso llega al tamaño de adulto. Y cuando el hueso llega a tener el tamaño de adulto, el osteoblasto ya no va a seguir formando matriz ósea. ¿Por qué? Porque el hueso ya tiene el tamaño que su ADN está ordenado. Entonces, como ya el hueso no va a seguir creciendo, el osteoblasto tiene que dejar de funcionar y tiene que convertirse en osteocito. Ahora, el osteocito es la célula que va a mantener la vida dentro del hueso. Mientras el osteocito esté vivo, el hueso va a tener vida. A veces nosotros pensamos que el hueso no tiene vida. A veces pensamos que el hueso es una estructura sin vida y eso es malo. Eso no es cierto. El hueso tiene vida y la vida del hueso depende de la existencia del osteocito. Mientras el hueso tenga osteocitos, el hueso va a estar vivo. ¿Me entendieron eso? Para las personas que habían escrito sus consultas. Ya, listo. Muy bien. Entonces recuerden eso. Esa es la importancia del osteocito. Gracias al osteocito nosotros vamos a tener vida dentro de los huesos. ¿Cómo vas a perder el osteocito? El osteocito se va a morir cuando de pronto, por ejemplo, no llega oxígeno, no llega sangre al hueso. Dentro de los huesos
tiene que estar llegando siempre sangre. Y la sangre tiene que traer nutrientes, tiene que traer oxígeno, tiene que traer calcio, tiene que traer fósforo. Y se supone que en el momento que el hueso se queda sin sangre, no va a haber oxígeno. Por lo tanto, el osteocito se puede morir. Y ahí, cuando muere el osteocito, muere el hueso. Se ha visto que existe un medicamento que puede matar al osteocito. ¿Adivinan qué medicamento será el que mata al osteocito? Y dicen que mata al osteocito, ¿por qué? Porque lo que va a suceder es de que se va a cerrar los vasos sanguíneos, y no va a llegar sangre al hueso y se muere. ¿Y saben qué parte se muere? Se muere principalmente la cabeza del fémur. El fémur es un hueso. Entonces hay un fármaco que mata la cabeza del fémur. ¿Alguna idea? A ver, he dicho un fármaco. Nada, ya, escuchen y anoten. Los corticoides. Los corticoides. Y dentro de los corticoides, pues tenemos a la dexametasona, la prednisona, ¿ok? La hidrocortisona, eso, los corticoides. ¿Entendido? Entonces, es peligroso colocar corticoides. Puede matar la cabeza del fémur, no se olvide. Siguiente célula. La siguiente célula que vamos a encontrar en nuestros huesos, perdón, ya, es el osteoclasto. El osteoclasto. ¿Qué es el osteoclasto? El osteoclasto es una célula destructora del hueso. Pero ¿cómo es el osteoclasto? En realidad el osteoclasto pertenece a los glóbulos blancos. Es una célula creada por macrófagos. ¿Y qué sucede? Para que existan los macrófagos, ojo, para que existan los macrófagos, para que exista el osteoclasto, ¿qué es lo que ha sucedido? Voy a agrandar la célula, la imagen, perdón. Vamos a agrandar la imagen para ver lo siguiente. A ver. Ahí, en pantalla están viendo al osteoclasto, ¿ok? Fíjense, esta célula, ¿cuántos núcleos tiene? A ver. Fíjense ustedes al osteoclasto, ¿cuántos núcleos tiene? 5, perfecto, 5. Lo que significa que existen células con 5 núcleos, sí, pero por ejemplo, acá en este osteoclasto estamos justo viendo que tiene 5 núcleos. Puede haber osteoclastos que tengan 8 núcleos, 10 núcleos, 15 núcleos. Por eso los osteoclastos se consideran como células multinucleadas. ¿Y por qué se le dice multinucleada? ¿Por qué tiene varios núcleos? Porque el osteoclasto es el producto de la fusión de varias células.
¿Qué célula se ha fusionado? Una célula llamada macrófago. El macrófago, para volverse más poderoso, tiene la capacidad de realizar fusión. Y cuando se fusiona, gana más poder. Entonces, por ejemplo, este osteoclasto, según el dibujo que estamos viendo, ¿cuántas fusiones tiene? Este osteoclasto tiene 5 fusiones. Acá se fusionaron 5 células y se convirtió en una célula gigante, multinucleada y por lo tanto con mucho más poder. ¿Entendieron? Esto es lo que copiaron para un dibujo animado y esto ustedes lo han visto de repente, no sé qué tanto hayan visto dibujitos animados, pero de repente ustedes han visto a Goku, Dragon Ball, y ahí ustedes habrán visto de repente en ese dibujo que para ganar más poder adquiere la técnica de fusión. Eso es una copia de nuestro cuerpo. Fusión de cuerpos. Así es. Y esa es una copia, y eso lo sacaron de esto, de acá, de nuestro organismo. En nuestro organismo, los macrófagos, ojo, los macrófagos, para volverse más poderosos, realizan la fusión. ¿Entendido? Obviamente que no como Goku, que va a ir caminar, va a unir sus dedos, no, no, no. Acá simplemente las dos células se juntan y se fusionan, punto. Y aparece ya una célula, de repente, si se juntan 2, aparece una célula con 2 núcleos. Se juntan 3, aparece una célula con 3 núcleos. Y así los macrófagos tienen la capacidad de fusionarse. ¿Entendieron? Ahora, ¿qué más pueden observar en este dibujo? ¿Qué más les puede llamar la atención de este dibujo? A ver, fíjense a la célula está de color celeste, pero algo más que te llame la atención. A ver, estoy haciendo crecer. A ver, algo más que les pueda llamar la atención. ¿Saben qué cosa llama la atención de esta célula? Que en la base de la célula, tiene prolongaciones pequeñas como si fuesen dedos, como si fuesen sus piecitos. Es como ese insecto que le llaman el 1000 pies o el 100 pies. Tiene pequeñas prolongaciones. Ojo, tiene pequeñas prolongaciones, fíjense, acá, esto de acá, estoy marcando las prolongaciones, o acá, esto, son las prolongaciones, ¿están viendo? Ya son prolongaciones de su citoplasma, y esas prolongaciones del citoplasma les sirven efectivamente ¿para qué? Para poder movilizarse. Gracias a esas prolongaciones, se movilizan y gracias a esas prolongaciones la célula camina. ¿Entendieron? ¿Entendieron hasta ahí? Sí, listo. Ahora, los osteoclastos tienen la capacidad para destruir hueso. ¿Cómo así
¿Cómo así los osteoclastos pueden destruir hueso? Los osteoclastos tienen un sistema en su interior, ya que no vamos a meternos a hablar de esto, pero lo que hacen los osteoclastos jóvenes es producir ácido, y por esas prolongaciones que tenían tipo piecitos, aparte que les sirve para poder movilizarse, a través de esas prolongaciones sueltan ácido, y el ácido cae al hueso y el ácido comienza a disolver el hueso. ¿Entendido? Y el ácido comienza a disolver el hueso. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces, el osteoclasto produce ácido y el ácido cae sobre el hueso y el ácido comienza a derretir al hueso. Y de esa manera este osteoclasto comienza a destruir al hueso. ¿Me entiendes? Y cuando va carcomiendo al hueso, cuando va destruyendo al hueso, ¿qué sucede? Del hueso sale el calcio. Y el calcio se escapa de esta zona y el calcio entra a la sangre. ¿Entendido? El osteoclasto es una enfermedad. A ver, respondan a su compañera Herminia. Herminia pregunta, ¿el osteoclasto es una enfermedad? A ver, ¿quién le puede responder? ¿Qué es el osteoclasto? Y ahí está en la pantalla, Herminia. El osteoclasto, ¿qué es? Es una... Uy, lo tapé todavía. Es una célula. Célula destructora de hueso. Es una célula que se forma gracias a la unión, a la fusión de macrófagos. Es una célula móvil, camina esta célula con esas prolongaciones. Es una célula gigante, multinucleada. Ese es el osteoclasto. Y el osteoclasto es el que te destruye el hueso, y como por ahí alguien puso, ¿quién fue? A ver, un momento. José Dilmer. José Dilmer nos coloca que por eso te aparece la osteoporosis. Así es. Efectivamente. El osteoclasto es el culpable de que las personas tengamos osteoporosis. Mientras el osteoclasto funcione, te va a destruir, vas a tener osteoporosis. ¿Entendido? Listo. Muy bien. Eso entonces recuerden. Muy bien. Sigamos. Membranas del hueso. Ya, esas fueron las células. Son 3 células. Osteoblasto, osteocito, osteoclasto. Son 3 células que existen en el hueso. ¿Ok? Osteoblasto, osteocito, osteoclasto. Muy bien, 3 células. Ahora, membranas del hueso. Los huesos tienen 2 membranas. Tienen una membrana externa y tienen una membrana interna. Membrana externa. La membrana externa, ojo, la membrana externa se llama periósteo. Y el periósteo se encuentra rodeando a todo el hueso. Se dice que a nivel del periósteo siempre vamos a encontrar osteoblastos. La membrana interna se encuentra en el interior del hueso, por eso se le dice interna. La membrana interna del hueso se llama endostio. Y el endostio, ojo, lo vamos a encontrar en el interior de nuestros huesos, sobre todo en los llamados huesos largos. Huesos largos. Ya en un momento vamos a ver qué cosa es un hueso largo. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, los huesos van a tener dos membranas, el periósteo y el endostio. Periósteo y endostio. ¿Ok? Dos tipos de membranas. ¿Entendieron? Dos tipos de membranas, el periósteo y el endostio. Muy bien, recuerden eso, dos tipos de membranas. Sigamos. Funciones de los huesos. ¿Para qué sirven los huesos? Acá yo he puesto un resumen, porque si ustedes se ponen a investigar funciones de los huesos, van a encontrar diferentes funciones que tiene el hueso. ¿Ok? Diferentes funciones que tiene el hueso. A ver, alguien ha escrito acá algo. Luz Mirta, ¿y esa célula se mueve en un solo lugar? Luz Mirta, ¿cómo es que se mueve en un solo lugar? Si se mueve, yo supongo que cambia de lugar, ¿no? A ver, no entendí lo que has escrito. Ya, sigamos. Funciones de los huesos. Función estructural. La función estructural, ¿a qué se refiere? Función estructural, ¿por qué? Porque los huesos, como su nombre lo dice, ¿no? Es el esqueleto del cuerpo. ¿Y eso qué implica? Implica que los huesos son los que sostienen todo nuestro cuerpo. Los huesos son los que van a darle forma a nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿por qué los varones tenemos la espalda más ancha? ¿Por qué los varones tenemos la espalda más ancha? Porque los huesos, por ejemplo, ¿qué hueso? La clavícula ha crecido más de la cuenta. La escápula es más grande y por lo tanto eso le da mayor medida a la espalda. Y por eso los hombros son más separados en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, las clavículas son más pequeñas, los hombros están más pegados al tórax y por eso la espalda de una mujer no es ancha. ¿Me entendieron? Entonces, los huesos pues van a definir la forma de nuestro cuerpo, los huesos van a darnos la estructura final a nuestro cuerpo, los huesos también van a proteger órganos. El órgano más importante de nuestro cuerpo está protegido por hueso en todo su contorno. A ver, y de esa manera ustedes se van a dar cuenta cuál es el órgano más importante en nuestra vida. El órgano más importante en nuestra vida es... Es el corazón, profesor, que está protegido por caja torácica. No. A ver, ¿alguien más? ¿Qué órgano estará protegido por hueso en todo su alrededor? Todo su alrededor está protegido por hueso. Cerebro, profesor, el cerebro. El cerebro. El cerebro. Y como no estamos trabajando con micrófonos, por favor no prendan sus micrófonos, escriban. Gracias. Ya, el cerebro. El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo. ¿Ok? El cerebro es el órgano más importante del cuerpo. El cerebro, si ustedes ubican dónde está tu cerebro va a estar dentro del cráneo. Y si tú miras por todos los costados, ¿por dónde tocaríamos nuestro cerebro? Si yo te digo, a ver, intenta agarrar tu cerebro, ¿por dónde vamos a tocar nuestro cerebro? No hay forma, porque todo está tapado por hueso. ¿Y por qué está muy protegido el cerebro? Porque el cerebro es el órgano
más importante para nuestra vida. Si alguna vez ustedes pensaron que el corazón era el más importante, jalados. O los pulmones, como alguien por ahí ha estado escribiendo, jalados. El órgano más importante en nuestra vida es el cerebro. Porque si el cerebro no funciona, no funciona el corazón. ¿Quién controla el corazón? El cerebro. ¿Quién controla los pulmones? El cerebro. El cerebro es el jefe del corazón. El cerebro es el jefe del pulmón. Así que para aprender algo más. ¿Qué es la muerte? A ver. ¿Qué es la muerte? A ver, cuenten. ¿Qué es la muerte? ¿Ya? Y cuidadito que por ahí se pongan románticos, se emocionen. ¿Qué es la muerte? Odalis. Odalis, Sarita, Edith, Lisbeth. Pero sería bueno que escriban funcionar. ¿Ya? Estado de inconsciencia, no, Noemí. Si tú dices inconsciencia, significa que el paciente sigue vivo, solamente que no está conectado con su entorno. Cuidado con esa palabra, Noemí. Luz Brendi, fin de la vida. ¿Y cómo sabes que es el fin de la vida? ¿Qué tal cuando mueres comienza otra vida? En otra dimensión. Ah, entonces no podemos decir que es fin de la vida. Mejor no nos metamos en problemas, ¿eh? Porque si no, imagínate, los budistas, los que creen en las reencarnaciones, etcétera, nos pueden discutir. Entonces mejor no hablemos que es el fin de la vida. No, no. Mejor no hablemos de eso. Nos vamos a meter en problemas. ¿Ok? Ya, aprendan. Aprendan. ¿Qué es la muerte? A ver, ¿quién ha escrito? Juliana Fiorella, está mal lo que has escrito. ¿Ya? Y fíjense, y ahora van a entender por qué yo le digo que está mal. Ojo, ¿qué es la muerte? La muerte es la pérdida de función del cerebro. Es la falta de funcionamiento compuesto del cerebro. Es la muerte, el estado en el cual el cerebro deja de funcionar. ¡Pum! Deja de funcionar el cerebro. Hay casos jóvenes en los cuales el cerebro deja de funcionar, pero su corazón sigue latiendo. El cerebro deja de funcionar, pero el pulmón sigue funcionando del paciente. Ustedes nunca han visto que de pronto, no sé si alguna vez les ha pasado, yo sí he visto en vivo y en directo, que de pronto cortan la cabeza a una gallina y sueltan a la gallina y la gallina comienza a escaparse sin cabeza. ¿Y por qué sigue moviéndose? ¿Por qué sigue escapándose la gallina sin cabeza? Está sin cabeza. Ah, Magdalena no ha visto. Entonces Magdalena, busca una gallina, córtale la cabeza y suéltala. Y vas a ver cómo te va a manchar todo con sangre. Es horrible esa situación. ¿Ya? Y si no sabemos medicina, no vamos a entender qué pasó. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Que los nervios que controlan los órganos todavía siguen funcionando. Los nervios siguen funcionando. Los nervios todavía siguen teniendo electricidad. Entonces los nervios van a seguir funcionando. Igual sucede en el ser humano. Su cerebro deja de funcionar y de repente tú le revisas su corazón y su corazón sigue latiendo. Pero el cerebro ya dejó de funcionar. ¿Cuál es el diagnóstico? El médico va a poner muerte. El paciente está muerto. Ojo, el
el paciente está muerto. Y ahí viene la pelea con la familia, porque la familia va a decir, pero yo he sentido su corazón. Por ahí alguien sabe tomar pulso y va a decir, pero yo he sentido, tenía pulso. Y el médico les está diciendo, el paciente ha muerto. Y de pronto desesperados dicen, tiene pulso. Sí, a mí hasta me ha agarrado de la mano. Ah, es lo mismo que pasa con la gallina. ¿Me entendieron? Eso, así que tengan cuidado con eso de que los órganos, si los órganos dejan de funcionar, no dejan de funcionar, los órganos pueden seguir funcionando a pesar que el paciente esté muerto. Ojo, ojo, lo que manda es el cerebro. Basta que el cerebro deje de funcionar, eso se llama muerte. ¿Ok? Cerebro deja de funcionar, eso es muerte. Aprendan eso. Lo que manda es el cerebro. Bien. Otra función del hueso, aparte de protección, ¿no? Estructural, he dicho, estructural, y dentro de estructural está la protección. El cerebro está bien protegido por hueso. Hablaban ustedes del corazón. El corazón no está tan protegido, ¿ah? Porque si ustedes revisan el cuerpo humano, entre costilla y costilla hay un espacio, no hay hueso. Entonces, entre costilla y costilla yo puedo clavar ahí un cuchillo y llego al corazón. Puedo clavar, como alguna vez he visto en Lima, un palito de anticucho y mato a la persona. Y yo he visto, un paciente llegó con su palito de anticucho clavado en el corazón. Y justo pues, imagínense, el choro tuvo tanta precisión que el palito de anticucho entró entre las costillas y llegó al corazón. ¿Entendido? Entonces, eso es, ¿no? Estructural. Locomoción. Gracias a los huesos podemos movernos. Gracias a los huesos vamos a poder trasladarnos de un lugar. Locomoción. Ojo con ese detalle. Podemos movernos gracias a los huesos. Hematopoyética. Esto también ya hemos estudiado en terminología. Y ya no debe de ser sorpresa decir que dentro de los huesos se produce sangre, ¿verdad? Dentro de los huesos se produce sangre. Esa es la función hematopoyética. También los huesos sirven como almacenamiento. ¿Y qué cosa almacena el hueso? ¿Qué cosa guarda el hueso en su interior? El hueso ¿Qué cosa guarda en su interior el hueso? Calcio. Muy bien, Lúbida. Calcio. El hueso se considera como un almacén de calcio. Muy bien. Almacén de fósforo. Sí, fósforo. Fósforo. Nosotros utilizamos el fósforo para formar energía. ¿Cuál es el nombre correcto de la energía del cuerpo? A ver. ¿Cómo se llama la energía del cuerpo? ATP. ¿Qué significa ATP? Escriban, por eso les pregunté el nombre. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Ahí están utilizando 3 átomos de fósforo. Fosfato, trifosfato. Para eso sirve el fósforo. Adenosin. Adenosin trifosfato. ¿Ok? Para eso sirve el fósforo, ¿se dan cuenta?
y los huesos son reservorio de fósforo y de calcio. Fósforo y calcio, ¿ok? Listo. Tipos de hueso. Tipos de hueso según su composición. Empecemos por eso. Según la composición, vamos a ver en cuántos tipos se divide el hueso. Según su composición, o sea, cómo está formado el hueso. Según su composición, los huesos pueden ser, esponjosos. Hueso esponjoso. ¿A qué le llamo hueso esponjoso? El hueso esponjoso es aquel hueso que no forma matriz ósea al 100% en toda su estructura. Este hueso esponjoso tiene una forma de osteoblasto especial. Dicen que su osteoblasto es estrellado, tiene forma de estrella. El osteoblasto, le salen como brazos al osteoblasto, y cuando forma la matriz ósea, por culpa de esas prolongaciones, esos brazos que tiene el osteoblasto, deja espacios vacíos. Y por eso aparece esa imagen. Miren, ahí estamos viendo al famoso hueso esponjoso. No hay hueso al 100% y deja espacios vacíos. ¿A qué se parece? Alguien me podría decir viendo esas fotografías. Bueno, la que está en blanco y negro es una fotografía y la que está a colores es un dibujo hecho. Pero la que está en blanco y negro sí es una foto, es una fotografía. A través de microscopio electrónico tomaron esa fotografía. A ver, ¿alguna idea a qué se parece? Bueno, algunos me decían que se parece a un acúmulo de tela de arañas, otros, ok, no, me dijeron que se parece a un panal de abeja, algo así. Bueno, ese es el famoso hueso esponjoso. Es un hueso, ojo, es un hueso que no tiene matriz ósea al 100%. La matriz ósea se ha formado en algunas zonas, dejando vacía otras zonas. Este hueso esponjoso se considera un hueso débil. Si nosotros le damos un golpe al hueso esponjoso, el hueso esponjoso se va a romper. ¿Por qué? Porque no tiene dureza. ¿Y por qué no tiene dureza? Porque no tiene matriz ósea en todo lado. No hay matriz ósea al 100%. Tiene espacios vacíos. Por eso es un hueso débil. ¿Ok? El hueso esponjoso. Y contrario al hueso esponjoso, existe el hueso compacto. En el caso del hueso compacto, ¿qué ocurre? El hueso compacto, jóvenes, produce matriz ósea al 100%. Produce matriz ósea al 100%. Y como produce matriz ósea al 100%, no deja espacios vacíos. No va a dejar espacios vacíos. Todo se rellena de matriz ósea. Todo va a estar tapado con matriz ósea. Y esa es la característica del hueso compacto. Ahora, también tenemos que saber que dentro del hueso compacto, como todo está lleno de matriz ósea, el hueso compacto va a dejar canales por donde viaja la sangre, cosa que la sangre pueda viajar por el hueso y alimentar al osteocito. Entonces el hueso compacto va a tener canales. Eso ahorita vamos a ver. El canal principal del hueso compacto se llama el canal o conducto de Havers. Vamos a decirle Havers. Se escribe H-A-V-E-R-S. Fíjense acá el dibujito, voy a marcar. Ahí, fíjense, para que copien.
es el conducto de Havers. El conducto de Havers es un conducto que existe dentro del hueso compacto y sirve para que por ese conducto viaje la arteria, la vena, llevando la sangre. A través del conducto de Havers, la arteria, la vena, viaja por el hueso compacto. ¿Me entienden? ¿Y por qué? Porque necesita entrar, pues, sangre con nutrientes, sangre con oxígeno. Y esa es la función del conducto de Havers. ¿Entendieron lo que es el hueso compacto? El hueso compacto no deja espacios sin matriz ósea y por lo tanto el hueso compacto es un hueso con mucha resistencia, es un hueso firme, es el hueso más duro y que puede resistir hasta golpes. Ese es el hueso compacto. ¿Me entendieron? ¿Entendieron, jóvenes, lo que es el hueso compacto? Sí, ok. Acá. Ahora, todos los huesos de nuestro cuerpo, todos los huesos de nuestro cuerpo tienen a los dos tipos de hueso. ¿Cómo es esto? A ver, un hueso de tu cuerpo. A ver, ¿quién sabe? Nombre de un hueso de tu cuerpo. Escriba. La tibia. Ya, vamos con la tibia. ¿Ok? Gracias. Dentro de la tibia, vamos a encontrar al hueso compacto. En el interior de la tibia va a existir hueso esponjoso. Dentro de los huesos siempre vamos a encontrar hueso esponjoso. ¿Ok? El hueso esponjoso siempre va a estar dentro de los huesos. Por ejemplo, la tibia, el peroné, el radio, la escápula, el fémur. En su interior siempre vamos a encontrar hueso esponjoso. Y en todo el contorno, alrededor, vamos a encontrar hueso compacto. ¿Ok? Hueso compacto siempre lo vamos a encontrar en la parte externa de eso, en todo el contorno del hueso. Ahí vamos a encontrar hueso compacto. Y el hueso esponjoso lo vamos a encontrar en el interior. O sea, es como que yo tengo hueso esponjoso y encima del hueso esponjoso se forma el hueso compacto. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué rodeando al hueso esponjoso existe el hueso compacto? ¿A alguien se le ocurre el por qué? Por el chat, escriban. A ver, Rosa dice, ¿lo protege de golpes? Sí. Jack Decker, para protegerlo. Odalis, para protegerlo. Por protección. Sí. Ok, gracias. Esa es la realidad. ¿Entendido? Todos los huesos de nuestro cuerpo en su interior tienen hueso esponjoso y por fuera, en el exterior, rodeando al hueso esponjoso, existe hueso compacto. ¿Entendido? Ahora, vamos a ver el otro dibujo, creo nos va a servir. Acá, miren, ¿eh? Acá hemos cortado un pedazo de hueso como si fuese una parte, una porción de un queque. Ya cortamos para ver cómo es por dentro un hueso. Y miren, ¿ven? Al centro encontramos al hueso esponjoso. Y encima del hueso esponjoso encontramos al hueso compacto. ¿Ok? Y todos los huesos van a tener la misma estructura. En su interior encontramos hueso esponjoso y alrededor vamos a encontrar al hueso compacto. ¿Ok? Ahora, voy a hacer crecer la imagen. Un momento. Vamos a hacer crecer esta imagen.
porque necesito que vean lo siguiente. En el caso del hueso esponjoso, la sangre puede viajar feliz por el hueso esponjoso. ¿Por qué la sangre va a viajar feliz por el hueso esponjoso? Porque tiene agujeros. Entonces, por todos esos agujeros, la sangre puede viajar feliz. Es más, dentro de esos agujeros del hueso esponjoso, ¿qué encuentro? A la médula ósea. Y dentro del hueso esponjoso está la médula ósea, la que está produciendo sangre todavía, o sea, felicidad. Por eso el hueso esponjoso tiene todos esos agujeros, porque en esos agujeros va a existir la médula ósea y en esos espacios se va a formar sangre. Esa es la realidad. Por eso el hueso esponjoso está dentro de todos los huesos. Ahora, en el caso del hueso compacto, el hueso compacto forma matriz ósea al 100%. Por lo tanto, no deja espacios vacíos. Pero lo que sí se preocupa por formar el hueso compacto es lo siguiente. El hueso compacto va a formar canales longitudinales. Yo le digo longitudinal porque el canal va de arriba hacia abajo. Longitudinales. Estos canales longitudinales se van a llamar el canal de Havers. Fíjense, ahí está escrito, Havers. Por el canal de Havers viaja la arteria, viaja la vena. ¿Para qué? Para darle sangre, nutrientes, oxígeno al hueso compacto. ¿Entendido? Para eso sirven los canales de Havers. Y recuerda que los canales de Havers son longitudinales, es decir, van de arriba hacia abajo. Los canales de Havers. ¿Entendido? Ahora, entre canales de Havers, entre dos canales de Havers, puede existir una comunicación transversal, una comunicación que va, por ejemplo, de derecha a izquierda. Esa comunicación que existe entre dos canales de Havers se realiza a través de otro canal llamado el canal de Volkmann. El canal de Volkmann sirve para comunicar a los canales de Havers. El canal de Volkmann comunica dos canales de Havers. ¿Me entendieron eso? Y dentro del hueso compacto, nosotros vamos a encontrar a los canales de Havers y a los canales de Volkmann. Los canales de Havers y los canales de Volkmann, ¿para qué sirven? Para que ingrese arterias y venas al hueso compacto. Y esas arterias y venas son las que se van a encargar de introducir sangre o sacar sangre. ¿Entendido? Las arterias, a partir de ahora, por si acaso si no lo sabían, las arterias siempre se pintan de color rojo y las venas siempre se pintan de color azul en los dibujos de anatomía. Es por eso que si ustedes miran en los canales de Havers hay una estructura roja y también hay una estructura azul. Lo rojo simboliza a la arteria y el azul simboliza a la vena. ¿Entendieron? Listo. Eso entonces, hueso compacto, hueso esponjoso. Tipos de hueso, ahora otra forma de clasificar a los huesos, en este caso tipos de huesos según sus dimensiones. Y cuando decimos según sus dimensiones, significa según sus tamaños. Los tipos de huesos según sus dimensiones, ¿cómo son? 1. Huesos largos. ¿Y a qué le llamamos hueso largo? ¿A qué le voy a llamar hueso largo? Hueso largo es aquel hueso en el que predomina la longitud. ¿Qué significa? Que en el hueso largo lo que gana es su longitud. Por eso se le denomina largo. Pero ¿a quién le gana la longitud? La longitud le tiene que ganar al ancho y al grosor.
son tres cosas que tenemos que medir en un hueso: el ancho, el grosor y la longitud. Para decir que un hueso es largo, la longitud tiene que ganarle al ancho y al grosor. Por eso se le dice hueso largo, porque gana la longitud. ¿Ok? Ahora, los huesos largos, jóvenes, tienen partes. Solamente los huesos largos, ¿eh? Los huesos largos van a tener tres partes. Miren ustedes la imagen que está más a la derecha, y van a ver ustedes que los huesos largos tienen epífisis proximal, epífisis distal. ¿Qué son esas? Las puntas, los extremos del hueso largo. Un extremo se va a llamar epífisis proximal y el otro extremo se va a llamar epífisis distal. La pregunta es, ¿a cuál de ellos le vamos a decir epífisis proximal y a cuál le vamos a decir epífisis distal? A ver, ¿a cuál le voy a decir epífisis proximal y a cuál le diré epífisis distal? ¿A quién le diré proximal? ¿A quién le diré distal? Epífisis proximal al que está más cerca al corazón. Muy bien, Odalis. Epífisis proximal va a ser la punta, el extremo del hueso que esté más cerca al corazón. Y la epífisis distal va a ser el extremo que esté más lejos del corazón. ¿Listo? Por eso llevan esos nombres. Y el centro del hueso largo, la parte tubular, le dicen algunos, el centro del hueso largo se llama diáfisis. Diáfisis. La diáfisis es el centro del hueso largo. Diáfisis es el centro del hueso largo. Diáfisis. ¿Ok? Listo. Ese es el hueso largo. Siguiente. A ver. Hueso corto. ¿A quién se le dice hueso corto? Cuando yo digo hueso corto, vamos a decirle hueso corto cuando de pronto en el hueso el largo, el ancho y el grosor, el largo, el ancho y el grosor son aproximadamente iguales. Ojo con esto, el largo, el ancho y el grosor son aproximadamente iguales. O sea, el largo no le gana al ancho, ni siquiera le ganan al grosor del hueso. Todas sus medidas son aproximadamente iguales. Hagan de cuenta que de repente este huesito tiene, por ejemplo, vamos a imaginar, de largo 4 centímetros, de ancho 3 centímetros y medio, de grosor 3 centímetros. Sus medidas son casi parecidas, por eso se le dice hueso corto. ¿Entendido? Por eso se le dice hueso corto. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar los huesos cortos? No se preocupen, vamos a estudiarlos. Los huesos cortos, por ejemplo, los encontramos en la mano y en el pie. ¿Okay? En la mano y en el pie. ¿Okay? Ahí encontramos huesos cortos, por ejemplo. En la mano y en el pie. ¿Okay? Pero lo que quiero que aprendan acá es el concepto. ¿A quién se le dice? Perdón. Primero habíamos dicho a quién se le dice largo, ahora a quién se le dice corto. ¿Ok? Largo, corto. Muy bien. Ahora, otro tipo de hueso. Hueso plano. Hueso plano. ¿A quién se le llama hueso plano? Hueso plano es aquel hueso cuyo grosor es menor que su longitud y el ancho. Cuyo grosor
es menor que la longitud y el ancho. Hagan de cuenta, por ejemplo, longitud 15 centímetros, el ancho 10 centímetros, el grosor 1 centímetro. Entonces saca tu cuenta. Longitud 15 centímetros. Calcula en tu casa. Longitud 15 centímetros. Ancho 10 centímetros. Grosor 1 centímetro. Ahí, por ejemplo, te das cuenta que el grosor es mucho menor que la longitud y que el ancho. Ojo, el grosor es mucho menor que la longitud y el ancho. Por eso se le llama hueso plano. ¿Entendido? Yo le digo hueso plano por ese detalle. ¿Okay? Porque la longitud es mayor que el grosor, el ancho es mayor que el grosor. El grosor tiene que ser siempre menor. Ejemplo de hueso plano, ahí tenemos un hueso que tiene la forma como si fuese un triángulo, ¿no? Parece un triángulo, ese es un hueso plano. Ese hueso se llama escápula. Escápula. Antiguamente, cuando mi abuelito estudió, le decían omóplato, así que para no pasar roche, ni digan omóplato. ¿Ya? Omóplato es el nombre de los años de 1950. ¿Ya? En la actualidad, como ustedes son la generación Z, los millennials, se le dice escápula. ¿Ok? Escápula. Listo. ¿Y dónde más se encuentran huesos planos? Huesos planos, por ejemplo, son los huesos que forman el cráneo. ¿Se acuerdan que hace un instante hablábamos que los huesos protegen al cerebro? Ya, los huesos que protegen al cerebro son huesos planos. Y ahí en el dibujo están pintados. Por ejemplo, dice el frontal, que está de un color celeste, creo, frontal, el parietal, que está de color naranja, el temporal, que está verde, el occipital, que está morado. Esos son huesos planos. ¿Entendieron? Hueso plano. Listo. Muy bien. Y también existen, los huesos irregulares. Huesos irregulares. ¿Ya? Y en nuestro cuerpo vamos a tener estos huesos irregulares. ¿A quién se le llama hueso irregular? Hueso irregular, joven, es aquel hueso que no puede ser clasificado en ningún otro grupo. O sea, yo le digo hueso irregular a aquel hueso que no es largo, tampoco es corto, tampoco es plano. No es ni largo, ni corto, ni plano. Y parece como si fuese una mezcla de todos. Y por lo tanto yo no puedo clasificar al hueso en ninguno de los tipos. ¿Me entiendes? No puede ser largo porque la longitud no es tanto. No puede ser corto porque es medio deforme el hueso. No es plano, ¿por qué? Porque algunas zonas son gruesas, otras zonas son más delgadas y por eso no puede ser plano al 100%. O sea, yo no lo puedo clasificar dentro de los otros grupos. ¿Me entendieron? No se puede clasificar dentro de los otros grupos. ¿Ok? Entonces, a esos huesos que no los puedo clasificar dentro de otros grupos, se les conoce como los huesos irregulares. Ahora, ¿quiénes son los huesos irregulares? Está fácil. Todas las vértebras. Las vértebras. Las vértebras son huesos irregulares. ¿Por qué? Porque no los podemos clasificar en otros grupos. Las vértebras. Pero también está un hueso llamado el hueso ilíaco. 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 Sin H. Ilíaco. Y nosotros tenemos dos ilíacos. Tenemos el ilíaco derecho y tenemos el ilíaco izquierdo.
¿Dónde está el hueso ilíaco? Es el que forma las caderas. ¿Ok? El ilíaco es el que forma las caderas. Y el hueso ilíaco no puede ser considerado ni largo, ni corto, ni plano. El hueso ilíaco es una mezcla de todos esos huesos. Por zonas el hueso ilíaco es grueso, por zonas es plano, tiene agujeros. O sea, el hueso ilíaco también pertenece a los huesos irregulares. ¿Entendieron? ¿Se entendió, jóvenes? Lo que son los huesos irregulares. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos 4 tipos de hueso. Hueso largo, hueso corto, hueso plano y el hueso irregular. ¿Ok? Hueso irregular. Muy bien. Sigamos. Ahora, también tenemos que aprender ahora que existen otros tipos de hueso. A veces nosotros nos hemos quedado con la idea de que solamente existen cierta cantidad de huesos y nos hemos olvidado que en el cuerpo humano hay otros huesos más. Ustedes habrán escuchado cuántos huesos tiene el esqueleto. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto? Y siempre nos dicen 2 números, ¿no? Nos dan un rango. ¿Por qué? Porque puede variar. A ver, 360 huesos, dice, tiene Herminia. Ah, su Herminia. Ya, siempre, escuchen, siempre en los libros de biología, en el colegio, les deben de haber enseñado que el esqueleto tiene desde 206 hasta 208 huesos. ¿Ok? De 206 a 208 huesos. Y eso es lo que siempre enseñan. De 206 a 208 huesos. ¿Ok? Detalle, jóvenes. Pero ahí, en ese conteo de los 206 a 208 huesos, hay un detalle. Por ejemplo, ahí no están, ojo, no están contando a los huesos del oído. Dentro de nuestro oído, ojo, dentro de nuestro oído tenemos huesos. ¿Correcto? ¿Saben eso o no? Dentro de nuestro oído tenemos huesos. ¿Sí? Sí, pues hay huesos. Pero esos huesos no los cuentan en el esqueleto. Ojo con ese detalle. Los huesos de nuestro oído, que es el martillo, el yunque y el estribo, que son 3 huesitos, no son contados como parte del esqueleto, los ignoran y no entra al conteo los huesos del oído. Y así en nuestro cuerpo tenemos otros huesos más. En nuestro cuerpo vamos a tener otros huesos más, no solamente esos huesos en el oído, sino que también existen otros huesos más en nuestro cuerpo. ¿Ok? Y vamos a ver, justamente por eso, esta parte nos habla de los otros huesos que existen. Hueso sesamoideo. El hueso sesamoideo, jóvenes, es un hueso que se forma en el centro de un tendón. Centro de un tendón. Ojo, en el tendón se puede formar el hueso sesamoideo. El hueso sesamoideo es un hueso que aparece para proteger el tendón. ¿Cómo es esto? De pronto, el paciente
comienza a tener demasiado trabajo físico y uno de sus tendones comienza a sufrir. ¿Por qué? Porque está trabajando demasiado, de repente le llega mucho peso, de repente está haciendo mucha fuerza y uno de sus tendones comienza a sufrir. Entonces, para que el tendón no se rompa, ¿qué hace el cuerpo? Manda a formar hueso en el centro del tendón, como si fuese su escudo, para que el tendón quede protegido. ¿Me entienden? Por ejemplo, vemos acá, esta es la mano de un agricultor. Este señor trabaja en la chacra, este señor todos los días trabaja con pico, con lampa y tiene lesionado la mano. ¿Por qué? Porque hace fuerza al agarrar el pico, la lampa, y miren, a este señor le ha aparecido un nuevo hueso justo al inicio del dedo gordo de su mano. Y acá estamos indicando con las flechitas la existencia de este huesito. Voy a marcar. ¿Están viendo eso? Voy a quitarle la marca para que lo puedan ver mejor. Y ahí está. Vamos a crecer. Ahí creo que se nota. ¿Están viendo? Su dedo, esta es, ¿no? Los huesos del dedo. Pero miren, al costado le ha aparecido esta bolita. ¿Qué es esa? Eso es hueso. Y seguro que por ahí está pasando un tendón que conecta al dedo y de repente el señor siempre estaba recibiendo golpes, estaba haciendo fuerza en esa zona y por eso, para protegerse, el cuerpo que ha hecho crecer hueso como protección del tendón. ¿Me entienden eso? ¿Se entiende esa situación? Sí, ok. En nuestro cuerpo hay un hueso sesamoideo. Ya, debe ser. Odalis. Ya, en nuestro cuerpo hay un hueso sesamoideo que todos lo tenemos, pero nunca nos han explicado que ese hueso es sesamoideo, que ese hueso ha aparecido para proteger, por ejemplo, un tendón, para proteger una articulación, y ese hueso que tenemos está protegiendo la articulación ¿de dónde? De la rodilla. Ustedes ahorita en sus casas agárrense la rodilla y en su rodilla ustedes van a sentir un huesito que tiene la forma media redonda y que está delante de tu rodilla, ¿correcto? ¿Ya? Y a ese huesito nosotros le llamamos la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo. La rótula es un hueso sesamoideo que ha aparecido en nuestro cuerpo para proteger los tendones de la rodilla, para proteger a nuestra rodilla. Y esa es la rótula. Es móvil. Es móvil, ¿por qué? Porque la rótula está en el centro del tendón. Es por eso que cuando tú doblas la rodilla, estiras la rodilla, la rótula se mueve. E incluso si agarramos la rótula, podemos moverla de costado un poquito. ¿Correcto? Ya, entonces aprenden. Ese es un hueso sesamoideo. Y todos lo tenemos, ¿ah? Todos tenemos a la rótula. Jocelyn dice, yo me paro cortando todos los días. ¿Qué cosa te paras cortando? No entendí. No entendí qué cosa te estarás cortando. Tus dedos. Entonces, si ya te has cortado tus dedos, ya no tienes dedo. Tienes muñones ahí. Ya estás sin dedos. ¿Cómo escribes, pobrecita? Siguiente tipo de hueso, para no seguir leyendo. Hueso wormiano.
wormiano. El hueso wormiano, ojo, hueso wormiano, se encuentra ¿dónde? En el cráneo, en nuestra cabeza. Los huesos wormianos jóvenes aparecen para poder tapar agujeros en nuestro cráneo. ¿Por qué? Hay casos, jóvenes, hay casos en los cuales los huesos del cráneo no llegan a tapar toda la cabeza. Y a veces los huesos del cráneo dejan espacios vacíos. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro cuerpo? Tapar ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque no podemos dejar sin protección al cerebro. Entonces nuestro cuerpo, si detecta algún agujero en nuestra cabeza, en el cráneo, automáticamente nuestro cuerpo va a hacer crecer hueso. ¿Para qué? Para tapar ese agujero que tiene el cráneo. Por ejemplo, acá la imagen, porque esta imagen es muy interesante. A ver. Miren la imagen. Acá estamos viendo la parte posterior de la cabeza, es decir, más o menos la zona que ustedes conocen como la nuca, ¿okay? La parte posterior de la cabeza. Acá, con un círculo, bueno, ya se tapó. Acá voy a poner una marquita, ya. Este hueso, donde he puesto la marquita, ese hueso es el hueso occipital. Normalmente, el hueso occipital, jóvenes, debería de haber crecido hasta este nivel. A ver, fíjense la imagen. El hueso occipital normalmente debe de haber crecido hasta acá, hasta esta punta. Y todo esto debería de ser hueso occipital. Pero ¿qué pasa? En algunas personas el hueso occipital se queda hasta la mitad. Y por lo tanto, en la parte posterior de nuestra cabeza aparece este agujero. Donde he puesto la marca, todo eso se queda abierto en la parte posterior de la cabeza. Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que en la parte posterior de la cabeza hay ese agujero. Más las mamás, cuando ven a su bebé, le están protegiendo el agujero que está de la frente más arribita, que a algunos le dicen, creo, mollera. No sé cómo ustedes le conocerán. Pero en medicina a esos agujeros le llamamos las fontanelas. ¿Ok? Las fontanelas. Ahora, y se supone que más protegen a esa fontanela, a la que está de la frente para arriba, esa la cuidan desesperadas. Hasta incluso en algunos pueblos creo le ponen el pellejo de carnero ahí debajo de su gorra, ¿para qué? Para que le proteja y no sé qué más hace. Pero se olvidan que hay más agujeros en la cabeza del niño. Y por ejemplo, tenemos ese agujero en la parte posterior y nadie le presta atención a este pobre agujero. Ahora, ¿qué sucede? El cuerpo pues detecta la presencia de ese agujero y ¿qué tiene que hacer? Tiene que ordenar pues que tapen ese agujero y por eso el cuerpo del paciente manda a que crezca un nuevo hueso. Y este hueso, miren, su función es tapar el agujero. Así como este hueso grandote que estamos viendo acá, donde estoy poniendo la marca, fíjense, hay otros huesos más pequeños que han aparecido para tapar agujeros pequeños que han quedado en las uniones de los huesos. Están viendo acá en esta zona, deben de estar viendo el cursor, una crucecita que se está moviendo. Ahí tenemos un hueso pequeño. Más abajo, miren, acá veo otro hueso. ¿Se nota? Otro hueso. Por el otro lado vamos. Y acá vemos otro hueso pequeñito. ¿Están viendo? Esos huesos que aparecen en las uniones de los huesos del cráneo y que sirven para tapar espacios vacíos, se le llama hueso wormiano. ¿Entendido? El hueso wormiano. Y algo interesante que descubre la medicina, la anatomía, es de que en
Los peruanos, descendientes directos de los incas, de la raza inca, descubren que su hueso occipital no sube y no cierra la parte posterior de la cabeza. Y esa es una característica de los descendientes directos de la raza inca. Su hueso occipital no crece, no va hasta arriba. Y siempre en los descendientes de la raza inca, su hueso occipital se queda hasta la mitad, como estamos viendo en la imagen, y por lo tanto aparece un espacio vacío como si fuese un rombo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo de estas personas? Manda a crecer un nuevo hueso, y ese nuevo hueso tapa ese espacio. Y en todos los descendientes de los incas existe ese hueso wormiano grande, donde yo he puesto el cuadrado. Ese hueso wormiano grande siempre existe en todos los descendientes de la raza inca, y a ese hueso wormiano grande se le conoce como el hueso del inca. Entonces, si alguna vez alguien les pregunta, ¿dónde está el hueso del inca? Momento. Hueso del inca solamente lo van a tener las personas que descienden directamente de la raza inca. No lo van a tener todos los peruanos, porque recuerden que los peruanos somos una mezcla de diferentes razas. Han venido los españoles, tenemos mezcla de españoles, franceses, poco francés, más es español. Tenemos de África, la raza negra. Entonces tenemos también del Asia, los asiáticos, los chinos, y tenemos esa mezcla, ¿me entienden? Es por eso que solamente los que son familia, ¿no?, descendientes directos de la raza inca, van a tener el hueso del inca. Y el hueso del inca es un hueso wormiano. Wormiano. ¿Entendido? Y por eso les decía al inicio que esta imagen, esta fotografía, es muy interesante porque acá se mira el hueso del inca. ¿Entendido? Así es que ahora ustedes saben que creo que todos los primeros fines de semana de cada mes se pueden visitar museos. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a los museos y ver los cráneos de los incas, busquen el hueso wormiano. Debe de aparecer el hueso wormiano. Si no está el hueso wormiano, nos están estafando. No es un cráneo de la cultura incaica. ¿Entendido? Por si acaso. ¿Entendieron? Y ustedes sabían, ¿no?, que existía el hueso wormiano. Ya. Me pasé esta diapositiva. Huesos supernumerarios. Los huesos supernumerarios son huesos que aparecen duplicados en el cuerpo. Hay personas que cuando se están formando en el útero de su madre, en el embrión aparece mitosis, y de pronto la mitosis duplica algunas células, y por eso en algunas personas nacen con un hueso duplicado, 2 huesos duplicados, 3 huesos duplicados, o como en la imagen. ¿Qué cosa está duplicada? El meñique, y por lo tanto esta persona tiene 6 dedos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y a esas personas que tienen los huesos duplicados, bueno, a esos huesitos se les conoce como los huesos supernumerarios. ¿Entendido? Los huesos supernumerarios, que son los huesos duplicados que pueden aparecer en el cuerpo de la persona. Ahora, si los huesos están en la posición correcta, el paciente puede mover esa estructura, pero a veces los huesos no están en la posición correcta y el paciente no puede controlar bien esa estructura. Acá la imagen son de 2 personas distintas, ¿eh? La radiografía que ustedes están viendo
en la radiografía que están viendo, los huesos del paciente están en posición correcta. Por eso usted cuente, tiene 6 dedos. Pero los huesos están en la posición correcta, lo que significa que el paciente puede mover muy bien ese dedo extra que tiene. Pero en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver que el 6º dedo se ha formado de costado. ¿Correcto? De costado. Entonces no está en la posición correcta. Ahora, ¿que esto le pueda originar algún daño, alguna enfermedad? No. Si el paciente quiere, como es el caso de ese señor, se puede quedar con su dedo extra toda su vida. ¿Por qué? Porque esto no le va a afectar en nada. Más bien va a ser su gancho, ¿no? Va a llamar la atención de esa manera. ¿Entendido? Y a eso se le llama huesos supernumerarios. ¿Cuándo pasa? Cuando los genes del niño se alteran y como es un problema genético, esto no se sabe a quién le puede suceder y a quién no le va a suceder. Ojo, esto le puede suceder a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es una alteración genética. ¿Ok? Muy bien. Listo. Con esto, entonces, terminamos los otros tipos de hueso. Los otros tipos de hueso eran el hueso, primer hueso, sesamoideo, el hueso supernumerario y el hueso wormiano. ¿Ok? Esos son los huesos extras que tiene el cuerpo humano. Es por eso que es mentira que nosotros digamos el cuerpo humano tiene 206 huesos. Otro dice, no, 208. Ya, 208. Pero a esos 208 súmale los huesos del oído. A esos 208 súmale los huesos sesamoideos que de repente tiene la persona. Y a esos 208 súmale los huesos wormianos que puede tener la persona. Entonces es mentira que solamente el ser humano tenga máximo 208 huesos. Mentira. Tenemos más, solamente que no los consideran parte del esqueleto. Ese es el detalle. No los consideran parte del esqueleto. Por eso no se cuentan. ¿Entendido? Pero si por ahí nos dijeran los huesos en total, pues no vamos a saber una cantidad exacta. Pero si me dicen los huesos del esqueleto, bueno, de 206 a 208. ¿Me entendieron? ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? Muy bien. Listo. Con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos próxima semana. Cuídense.